Hola chicos, bienvenidos a Idea Marketing Podcast, a este café que siempre les está trayendo solo lo mejor. Hoy con la madre de dragones, Rita Sanó, bienvenida. Hola Joseph, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Gracias por esa Bien. introducción. Siempre disfrutando el poder encontrarnos contigo. Hoy queremos tratar los errores comunes que cometen las marcas al lanzar un podcast y cómo evitarlos desde la estrategia, mi estimada Rita. ¿Cuáles son esos errores más frecuentes que tú has podido ver y que cometemos algunos podcasters y seguimos en el rollo y seguimos equivocándonos? Sí, bueno, vamos a decir que no es equivocándonos, sino aprendiendo, ¿no? Lo primero es que cuando llega un cliente que ya tiene una idea o un podcast ya listo en que lo está produciendo, siempre llegan como que es que yo quiero que este podcast sea como tal podcast. Entonces empieza un poco ahí como el tema de la comparación. Y yo empiezo como que o sea, literalmente es un ejemplo como la cebolla que le empieza a quitar capas, empiezo como a quitar esas capas para entender qué es lo que hay detrás del podcast, ¿no? Y uno de los errores que me doy cuenta, aunque no lo crean, me van a seguir diciendo y que ella sí es repetitiva, pero voy a seguir, es no tener el objetivo claro. ¿Ok? Muchas veces queremos comenzar con cosas porque se nos ocurrió. ¿Ok? Por ejemplo, el tema del nombre. Pensamos que el nombre del podcast no es importante y sin embargo es algo que tenemos que tomarnos un tiempo y pensar de cuál es el objetivo del podcast y cómo queremos que se llame, ¿no? Hay veces que buscamos que pueden ser como nombres complicados, entonces también ahí se nos complica posicionar el podcast porque la gente no va a recordar cómo se escribe. O sea, si nos ponemos a inventar una composición de nombres, pues nos empezamos a dar cuenta que nadie nos ve, nadie nos escucha. Entonces ahí como que ese sería como el error principal, el no tener el objetivo claro del podcast como tal. Y después es que empiezan como a decirme como que es que yo le quiero hablar a todo el mundo. No, pero es que no le tienes que hablar a todo el mundo, tienes que empezar como un nicho específico al principio para que te puedas posicionar. A ver, hay gente que puede llegar y decir, es que yo quiero un podcast para contar mi vida. Ah, bueno, listo, y ahí sí le puedes llegar a todo el mundo, aunque eso es mentira, porque en el sentido de que vas a llegar en el nicho con la persona que está conectando contigo en ese momento de lo que tú vayas a explicar. Ahorita tú acabas de decir también algo que muchas personas a veces escuchan uno y después no escuchan más, ¿no? Pero después vuelven y escuchan tres de uno solo, ¿no? O sea, en una sentada. Entonces hay que a veces como que entender que los podcasts, los episodios como tal, tienen que tener como una continuidad. O sea, no continuidad de que lo que hablaste en el primero tienes que seguir hablando en el segundo, no, pero que sea como un tema que la gente pueda conectar y que yo me voy a conectar con Joseph porque él tiene un podcast que habla como de varios temas que a mí me interesan, entonces ahí conecto contigo. Qué ¿Ok? bien, y esa es una de las mejores formas, ¿no? ¿Qué Sí. consecuencias puede tener, Rita? ¿Cuáles serían esas consecuencias de lanzar un podcast sin un objetivo claro? Bueno, mira, la principal consecuencia de no tener un objetivo claro es que te puede crear un desgaste como tal y dejar el proyecto a medias. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que básicamente pasa. Cuando una persona lo lanzó por lanzar, después dice, pero, ajá, ¿y ahora qué hago con esto, no? ¿Y qué hago con esto? Es ahí donde tú te tienes que preguntar desde el principio qué es lo que yo quiero con esto. Sí, el podcast está siendo como un aliado en esa estrategia de contenido que tú estás haciendo, pero tenemos que volver a ver que el podcast, dependiendo de lo que tú seas, de lo que tú quieras, puede llegar a convertirse como en algo que la gente quiera seguir. O sea, vuelvo y repito, lo he dicho en otros episodios, es como el programa de radio cuando a mí me dejaban en el colegio. Mi papá ponía una emisora en específico porque era lo que a él le gustaba. Y a él de lunes a viernes eso era lo que escuchábamos. Entonces se creaba como
como un nexo, como una identidad de, oye, yo quiero escuchar esa radio porque está X persona ahí hablando, ¿no? Sea de política, de economía, de lo que tú quieras. O sea, y hay tanta variedad de podcasts. Y yo creo que la clave principal de todo es objetivo claro y tener constancia. Si tú tienes esas dos cosas, vas bien en el camino. Y verlo también como una opción sí, como una oportunidad dentro de tu marca. ¿A qué me refiero con eso? Que tú, por supuesto, tienes una marca. Vamos a decir Joseph, ¿ok? Y Joseph, dentro de Joseph, tiene como diferentes áreas. No quiere decir que no pueden que sean iguales a que no sean, ¿no? O sea, que sean del mismo rubro o que no sean, ¿no? Pero bueno, Joseph tiene Café con Café, ¿entiendes? Entrevista a gente para hacer cápsulas y todo eso. Y él empieza a ver a Joseph como marca, pero dentro de la marca tiene como diferentes cosas. Entonces, si él lo empieza a ver así, dentro de su ecosistema, va a ver que en algún momento ese podcast puede llegar a tener valor monetario. ¿En qué sentido? En que empiezas a agarrar patrocinio, en que empiezas a lo mejor viene una marca y te dice, mira, Joseph, yo te compro toda esta temporada y me tienes que mencionar. Entonces ahí es donde tú le empiezas a ver el valor que tiene el podcast como tal. Pero sí, ese también es un error común, que como que, ay, yo voy a sacar un podcast porque está de moda. Ajá, y después, ¿qué pasa? Que si pasa de moda, entonces lo abandonas porque ya pasó de moda y entonces te das por otra cosa. Ahí vuelvo con la misma palabra, hay que ser constante. Si tienes un objetivo claro, dentro de tu estrategia de marca, puedes meter el podcast, ahí empiezas a unir todo como tal, como un ecosistema, que es lo que sería lo ideal, ¿no? Sí, sería lo ideal, por supuesto. Como que repregunto, pero me parece interesante. ¿Cuál es el rol entonces? Porque si estamos armando ese programa, ¿cuál es el rol que juega el contenido de valor frente al contenido promocional? O sea, son dos tipos de contenido en un podcast. Sí, lo primero que siempre digo en ese momento es que tienes que pensar como que el podcast para qué es, o sea, para educar, para inspirar, para que la gente pueda aprender algo o para que la gente se entere de noticias, o sea, tienes que saber para qué lo vas a usar, ¿no? Como vuelvo y repito, va acompañado un poco de esa estrategia, ¿no? Pero sí verlo como ese canal de conexión que puedes hacer a la audiencia o al cliente que necesitas como tal, ¿no? A veces también pensamos y que no, el podcast es como una cuña de radio. Sí. No, en verdad no. O sea, es tu contenido de valor que dentro de este contenido de valor tú puedes incluir, vamos a decir, cuñas, sí, pero no es el foco principal. O sea, y a veces como que yo siempre, yo ya lo digo y los clientes dicen, ah, ya sabemos que tú no es eso. Todos los clientes, y yo dije, ¿cuál es tu objetivo? La primera pregunta cuando se me acerca un cliente. ¿Cuál es tu objetivo? Ah, y hacer plata. Y yo, no, ese objetivo lo tengo yo también, o sea, pero ¿cuál es el objetivo del podcast? No, bueno, es que a mí me han dicho que se puede monetizar y haces plata. Sí, pero ese no es el objetivo principal, ese es un objetivo que puede venir después. El objetivo principal tiene que ser, yo quiero inspirar a la gente que quiere aprender sobre temas de marketing. Yo quiero ser pionero y que se inspiren en que empiecen a comer saludable. Yo quiero ser que la gente me siga porque haga ejercicio conmigo, ¿entiendes? O sea, eso es lo que tenemos que ver como tal, el rol principal. Ya después, teniendo el objetivo y estrategia, podemos ir pensando en otras cosas. Pero, como siempre digo, es en fase. Ningún niño nace y ahí mismo empieza a gatear. Tiene un cierto proceso, entonces veamos como que esa parte de tu marca, que sería un podcast, como en un proceso, o sea, va primero a nacer, luego va a empezar como solamente toma leche, después nada más empiezas a introducirle alimentos, ya se empieza a sentar, o sea, y ahí como que podemos ir viendo la evolución, pero si queremos desde nacemos y salir corriendo, pues eso no va a pasar.
Por ahí no va a ser. Bien, y Rita, finalmente, ¿qué nos puedes recomendar para medir o analizar para saber si un podcast está funcionando? Vale, básicamente, o sea, hay varias importantes, o sea, la gente ve mucho como que las descargas, pero yo, sin embargo, muchas veces lo que veo es cuánta gente se quedó escuchando el podcast, ¿ok? Porque si nos damos cuenta en las métricas que tenemos en YouTube, Spotify, en iTunes, podemos ver como que tú ves el tiempo que la persona permanece escuchando, eso es importante. Sí hay momentos como tal que si un podcast dura una hora, sí vas a ver que hay como picos, porque nadie va a escuchar una hora completa, o al menos que esté en un viaje, o sea, en un viaje en auto o en autobús, o sea, que tenga como el tiempo para escucharlo, pero si no, la gente para y lo vuelve a escuchar luego, ¿no? Eso no quiere decir si está bien o mal, solo que es como el ritmo que tenemos las personas, ¿no? Pero sí es importante saber la gente que lo escucha, también empezar a evaluar las interacciones, o sea, qué tanta interacción tiene, no solamente que le den like, sino empiezo a generar contenido que la gente pueda interactuar, ¿no? Así sea con cualquier cosa, o sea, no sé, dime qué color prefieres o dime en la próxima temporada qué quieres escuchar, dime qué quieres que a quién entrevista en el próximo episodio, o sea, como empezar a ver a esa audiencia que comience a hablar. Por eso, y nosotros hicimos un episodio que hablamos un tema como de los live, ¿no? De los en vivo. Y eso es lo que está llenando un poco a los usuarios, ¿no? Que, ay, bueno, qué chévere que yo me puedo conectar y Joseph y Rita me van a responder ahí mismo porque están, ¿entiendes? Es como, qué chévere que puedo tener como esa cercanía. Antes había como esa distancia, ¿no? Entre, ay, ese periodista, ¿cómo lo voy a conseguir? Ahora hay más cercanía porque le puedes escribir al periodista y si ese periodista corres la suerte que lleva sus redes, te va a responder él, o sea, que lo tienes directo, o sea, no tienes hasta con presidentes, puedes hablar hoy en día, ¿no? O sea, ya estamos llegando a ese nivel. Aquí en Panamá, de hecho, el nuevo presidente tiene un programa los jueves que es en vivo y pueden llegar periodistas o personas normales, pues. Y hacen preguntas y se crea como el presidente responde de acuerdo a lo que se puede hacer. O sea, él empieza a crear una interacción con el pueblo, ¿no? O sea, con los que habitamos en Panamá, ¿no? No importa si eres extranjero o panameño, puedes ir igual como si tienes, por supuesto, si eres residente, ¿no? No es y que... Pero bueno, son cosas que se empiezan a ver y eso son métricas que sí le tenemos que prestar atención, más que en los likes y más en... Lo otro que la gente le presta atención es a los suscriptores, dependiendo de la plataforma, porque, por ejemplo, en Spotify es chévere que te suscribas y eso es lo que se invita porque la gente, cuando tú subes un podcast, a la gente le llega un mensaje. Entonces, Joseph acaba de subir un podcast. O sea, entonces la gente ahí conecta con eso. ¿Entiendes? Hay como diferentes cosas que se pueden hacer. En YouTube también, tú puedes hasta ahí, si por ejemplo tú programas un episodio y le pones estreno, la gente puede darle a un botón y que te avise YouTube cuando salió el episodio. Entonces, todas esas cosas hay que como medirlas para ver qué tal son, ¿no? Qué bien chicos, ahí está todo lo que es la actualidad, lo que está sucediendo, los errores que pudiésemos tener y también nos dice Rita cómo corregirlos y cómo ir en mejor rumbo en ese barco mientras navegamos. Rita, siempre un placer, gracias por tu tiempo, siempre estamos muy contentos de tenerte y esperamos podernos ver en un siguiente episodio. Súper bien. Y algo que quiero, bueno, darte las gracias por este episodio y lo otro es que vayamos a ser más auténticos, o sea, busquemos esa parte de que, ok, yo quiero crear este podcast porque y ser auténtico, porque hay muchos podcasts. Así que bueno, nada, de verdad, muchas gracias. Me pueden seguir en mis redes sociales como Rita Sanó. Ahí cualquier duda, comentario los puedo ayudar. Así que nada, nos vemos en la próxima, Joseph. Gracias. Chao. Chao.
Usted está viendo Impulsando el conocimiento, brindando herramientas y soluciones.